Hola, hola, bienvenidos. Este es el videodiario número 9. Por ahí subimos el videodiario número 8 ayer. Y bueno, bienvenidos. Hoy estaremos hablando de un término que es ahamkara en sánscrito. Ahorita lo vamos a platicar por qué estamos hablando de este término. Y nada más quería mencionar que ayer empezamos el taller de Encontrando la Raíz de la ansiedad, y justo este término va a ser un término que vamos a estar estudiando con los alumnos precisamente como ante introducción, antesala a la introducción para la charla de hoy, ¿no? Es este cuestionamiento que surge ya cuando estamos trabajando a nivel de ansiedad y estamos trabajando a nivel de autoconocimiento. Es como preguntarnos quiénes somos, ¿no? Entonces, por ahí hace unos días, en uno de los capítulos, mencionaba que no me gusta mucho esta expresión o esta cita de Shakespeare que dice ser o no ser, ¿no? Obviamente es un clásico, es una cita muy celebrada, pero no me gusta mucho porque una vez que entendí un poco más la filosofía Vedanta, ¿sí? La filosofía de los Vedas, entendí que la pregunta que hace Shakespeare es sumamente limitada, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos ahorita a elaborar un poquito más sobre este término. Y antes que lo hagamos, si nada más es mencionar que todo lo que yo platico lo pueden buscar, lo pueden cuestionar, lo pueden compartir, y no se queden nada más con lo que se platica aquí, ¿vale? Entonces, ahamkara, ¿qué significa ahamkara? Ahamkara se escribe con H, ahamkara. Sí, son en realidad dos palabras. La primera palabra, aham, tiene que ver con el sánscrito. Toda la palabra compuesta es sánscrita. Sí, y esta palabra tiene más o menos unos 3000 años, un poquito más. ¿Sí? Eh, y viene de la filosofía Vedanta, ¿sí? En particular, esta expresión se hace en el Vedanta, ¿sí? Y de ahí este término se lleva al hinduismo, particularmente a la filosofía Samkhya, ¿sí? Eh, entonces, este es un término muy antiguo, ¿sí? Y el aham se refiere a el yo, ¿sí? En psicología están por ahí la personalidad tripartita. Si estás viendo esto y sufres de ansiedad, si estás viendo y te gusta el autoconocimiento y te gusta preguntarte y tratar de entenderte, este término es muy interesante. Y hay otras connotaciones, términos y estudios de estudiosos mucho más contemporáneos, tal vez de 100 años, o un poquito más, 120 años, ¿no? Que están definiendo la personalidad, como lo han hecho los grandes filósofos. Este término es viejísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí, por ejemplo, el yo? El concepto de aham está ligado a una cartografía. Le llamo así porque es como un mapa, básicamente, ¿no? Es un mapa. Aham está ligado a un mapa y está ligado a otro concepto, va de la mano de otro concepto. Entonces, terminando de partir esta palabra ahamkara, ¿sí? Básicamente, aham es el yo, ¿sí? Y kara es cosa creada, o también se traduce como hacer, el hacer, ¿sí? El hacer, o hasta pudiéramos doblar un poquito el significado a el que hacer, ¿sí? Pero básicamente es cosa creada y hacer, ¿sí? Entonces, estas dos palabras conjuntas forman esta frase más completa que se llama ahamkara, ¿sí? Y este ahamkara tiene que ver con lo que yo soy, con mi ego, ¿sí? Si lo buscamos como traducción completa,
Ahamkara va a aparecer como el ego. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra dividida en el sánscrito en dos? ¿Sí? Es el yo y la cosa creada. ¿Sí? Y básicamente mi ego es un yo creado. ¿Sí? Es algo dentro de mi personalidad en donde yo me creo, ¿sí?, una personalidad y permito que esa personalidad sea creada por mí mismo y sea incluso creada por otros, sea alimentada por otros, ¿sí? Y además de aquí usamos estos dos juegos de palabra que es yo me creo esta personalidad que tengo porque creo en ella fervientemente. Creo que soy esto, ¿sí? Creo que soy Tonali, ¿sí? O creo que soy Juan, o creo que soy Pedro. Pero también estoy creando todos los días a Pedro, y todos los días estoy creando a Juan, y todos los días estoy creando a Tonali. Si yo me denomino compositor, si yo me denomino músico, y todos los días practico música, entonces de mi ser, ¿sí?, de mi yo, estoy creando un músico, ¿sí? Entonces esto es muy bonito como para empezar a cuestionarnos, ¿sí?, qué es lo que hemos creado de nosotros, ¿sí? Si queremos aprender a conocernos más y a profundizarnos más y a crecer y a madurar y a ser auténticos, eso es una pregunta bellísima que nos podemos hacer. ¿Qué es de mí? ¿Sí? ¿Qué estoy creando de mi vida? ¿Y qué estoy creando de mí mismo? Mi vida va separada hasta cierto punto de lo que yo soy, ¿sí? Pero uno de los detalles en la personalidad es que yo voy pegado con mi vida, ¿sí? Y en esta unificación de lo que ocurre en mi vida y lo que está pasando en mi vida, yo elaboro o formulo un personaje, ¿sí? Entonces, cuando yo pierdo por completamente la, la disposición a conocerme y a ser, digamos, a realmente profundizar en mi persona, entonces yo me termino identificando con esta cosa creada, que es Pedro, Jorge, Juan, Elizabeth, como lo quieras llamar o como te quieras llamar. Entonces vivo toda mi vida creyendo que soy un ingeniero electrónico, ¿sí? Y soy Pedro, hola, soy Pedro, soy ingeniero electrónico, ¿sí? Entonces soy un yo creado, soy una cosa creada, ¿sí? Y esa cosa creada que estoy, válgase la redundancia, que estoy eh, creando, ¿sí?, que estoy alimentando todos los días, tiene que ver todavía para colmo, tiene que ver con mi hacer, ¿sí? Tiene que ver con que, soy un músico, soy un sastre, soy una maestra, soy un doctor, ¿sí? Y limitamos nuestra existencia a lo que hacemos, ¿sí? Limitamos la existencia al kara, ¿sí? Acuérdense que estos dos palabras, aham y kara, ahamkara, ¿sí? Y hay algo muy bonito del sánscrito cuando uno empieza a estudiar etimologías de alguna manera, ¿sí? Aunque las etimologías nos recuerdan un poco al griego, pero él también tiene sus raíces etimológicas, de alguna manera las palabras sánscritas, ¿sí? Cuando conocí esta palabra por investigación, ¿sí? Primero fue como, Ham, ok. Primero conocí a Ham y después, mucho tiempo después, encontré a Hamkara y dije, yo ya conozco un poquito a Ham y a qué se refiere a Hamkara, ¿no? Entonces, lo bello de la investigación y lo bello del autoconocimiento, ¿sí?, y del deseo de irnos conociendo, sí, es las coincidencias, ¿sí? Entonces, leí esta palabra, dije, ok, cara, cosa creada, ajá, bla, bla, bla. Y de repente, un día me cae el 20 que cara, ¿sí?, en español, ¿sí?, o en castellano originalmente, cara es mi cara, ¿sí? Es está formada por mi tez, como se diría, por mi piel, por mis ojos, y esto de aquí es una fachada, ¿sí? Puede ser linda, puede ser no linda, puede ser única, como tú quieras, ¿sí? Luego tenemos estos complejos de personalidad, ay, que si soy guapo, que si soy bonita, que si, ¿no?
y limitamos nuestra experiencia y limitamos nuestra persona a la cara, ¿sí? Al físico, a la cosa creada, ¿sí? Entonces es muy bonito después en la reflexión entender que mi cara, ¿sí? También es una cosa creada por la genética, por mis padres, por Dios, por quien quieras, por la madre naturaleza, ¿sí? Esto de aquí también es una cosa creada, ¿sí? Y yo formulo y genero toda una personalidad en base a cómo me veo, ¿sí? Eso también es limitante, ¿sí? Entonces no tiene nada de malo, pero cuando nos identificamos por completo, ¿sí? En una cosa creada, entonces la pregunta sería, entonces realmente quién somos, ¿no? Y ahí citamos a Shakespeare que dice ser o no ser, ¿no? Ya para mí esa expresión se me hace de alguna manera como más limitada todavía, ¿no? Porque hay todo digamos, un mundo de qué puede ser, un mundo de opciones de qué puede ser y desde dónde estás validando al propio ser, desde dónde te estás conociendo, desde dónde te estás identificando, desde dónde te estás creando, ¿vale? Entonces, Ahamkara, en la palabra completa, sin dividirla, es conocida como el ego, lo que conocemos nosotros como el ego, ¿vale? Ahora, en el Bhagavad Gita, ¿sí? Que es un texto sumamente lindo que hay que leer por ahí, ¿sí? Que se escribe hace como más de 3000 años o 3000 años, no estoy muy seguro, pero bueno, es de esta filosofía védica también, ¿sí? Hay que checar por ahí el dato nada más. Lo que se dice en este libro, ¿sí? Es que Krishna, ¿sí? Luego se le conoce como Lord Krishna, ¿no? Pero Krishna le dice a Arjun, ¿sí? En este libro le dice que el ahamkara debe de ser removido, ¿sí? ¿Y por qué le dice Krishna a Arjun, ¿sí? Que el ahamkara debe ser removido? Por ahí si me están siguiendo la línea, ¿sí? Por ahí hemos escuchado esta expresión que dice que hay que matar al ego, ¿sí? Ahora, básicamente de ahí viene esta expresión, de alguna manera, que es que el ego debe de ser removido. ¿Por qué quisiéramos remover el ego si estamos en este camino de autoconocimiento y de realmente conocernos de manera profunda y seria, ¿sí? No nada más a través de la madurez. Ayer mencionaba, ¿no? La madurez no es conocimiento y esto lo quiero enfatizar también. La madurez no es sabiduría, ¿sí? La sabiduría hasta cierto punto viene cuando empezamos a entrar aquí adentro y realmente cuestionar todas estas capas, pero nuestras capas que nos han enseñado o hasta dónde podemos llegar también son muy limitadas, ¿sí? Esta filosofía, sin buscar adoctrinar a nadie, sí lo que hace es presentarnos conceptos mucho, mucho, mucho más profundos, ¿sí? Entonces, personalmente a mí me llama mucho la atención, por eso lo comparto, ¿no? Porque ni en psicología se conocen estos términos y mencionaba lo de la personalidad tripartita porque esto es algo que también hay que leer, ¿sí? Yo recomiendo mucho si estás en esta búsqueda de ti mismo, si estás en este intento de ser tú, de aprender a ser tú, de ubicarte, de conocerte, de profundizar dentro de ti, ¿sí? De ser más genuino en esta búsqueda de realmente conocerte, ¿sí? Hay que leer y hay que estudiar y no nada más quedarse con los primeros textos a los cuales tengamos acceso, ¿no? Tenemos aquí bellísimo, un bellísimo pajarito, que creo que es un gorrión. Entonces, bueno, es nada más no quedarnos en esto, ¿no? Es precisamente dejarnos disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con esto, ¿no? Entonces, si están por ahí investigando, les recomiendo ampliamente leer, ¿vale? Entonces, Ahamkara es el ego en per se, ¿sí? Y Krishna le dice a Arjun, ¿sí? Retomando, le dice, ¿por qué debe ser removido el ego? ¿Sí? Porque el ego se remueve
si tú quieres llegar a la iluminación, ¿sí? Si realmente tú quieres llegar a la iluminación, que es un concepto también que se puede platicar después y se puede revisar, ¿sí? La iluminación para mí, para Tonali, tiene que ver con llevar, no convertirme en un sabio, sino con llevar luz a esos lugares oscuros, ¿sí? Para mí eso es la iluminación, a esos lugares en donde todavía es como descubrir esos lugares que todavía no descubro dentro de mí, ¿sí? No dejar que alguien me venga y me diga cómo son, ¿sí? Y que me digan, tú eres así, ¿sí? Y es que lo que tú quieras. Esto literalmente para mí es investigación y es autoconocimiento. Entonces, iluminación para mí, lo pueden buscar en otros libros, lo pueden buscar, cada quien va a tener una visión diferente, pero yo como lo traduzco para mí es lo que pasa en meditación. Cuando yo estoy sentado conmigo mismo y estoy observando estos tantos yoes que pueden existir dentro de mí, yo voy iluminando a través de sentarme literalmente a ver qué hay allá adentro, ¿vale? Y hay cuestionamientos serios y hay estos cuestionamientos que de repente tampoco tenemos a lo mejor esa luz para iluminar y solo vemos esta parte oscuridad, literal, donde no veo nada, ¿no? Y no sé qué hay aquí en este depósito, ¿no? Entonces lo que hace para mí sentido con esto, sí, que es lo que le dice Krishna a Arjun, sí, que el ego debe de ser removido porque entonces si quitamos a esta cosa creada, sí, que es algo que yo estoy consumiendo todos los días y que es algo que la sociedad también me ha ayudado a consumir, que es algo que mi familia me ayuda a consumir, que es algo con lo que mi familia se entiende, está bien, pero no soy eso nada más. Si yo quiero, pues puedo ser quien yo quiera, ¿sí? Si yo lo deseo, puedo darme permiso de profundizar tan adentro de mí que yo aprenda a conocerme realmente bien y me encuentre o profundice hasta donde quiera, ¿sí? Y realmente me conozca, ¿sí? Y eso, señores y señoras, nadie nos puede limitar, ¿sí? Es una libertad que tenemos. Entonces, esto para mí es bellísimo, ¿sí? Lo que menciona Krishna, que se debe de remover el ego, no es matar al ego, sino se debe de remover el ego, digamos que a lo mejor lo hacemos a un ladito, ¿sí? Para poder buscar dentro de nosotros y realmente encontrar el aham, ¿sí? Realmente encontrar el yo verdadero. Aquí es donde vienen ya otros conceptos también bellísimos, que esto es la maravilla de los sutras y de los Vedas. Gran parte de los Vedas fue la materia que estudió Buda, ¿sí? y que estudió Patanjali y varios otros sabios, ¿sí? Para llegar a los encuentros que tuvieron, para que se creara el budismo, para que se creara el hinduismo, ¿sí? Los Vedas son textos antiquísimos, ¿vale? Que esconden básicamente, no esconden, pero que guardan toda esta sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarnos mucho, vamos a hablar de este concepto que es, eh, que sigue, que sería el Aham Brahmasmi, ¿sí? Y ahora, hablábamos del yo, el yo es Aham, ¿sí? Ahamkara es el yo creado, ¿sí? Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es tu yo creado? ¿Sí? ¿Y cuál eres tú realmente? Porque tienes toda esta libertad de crear un yo y decir, quiero hacer esto, y ese es el yo creado, ¿sí? Y la pregunta, ¿sí?, que surge es, ¿cuál es tu verdadero yo? ¿Sí? Porque te has identificado toda tu vida con este objeto creado, ¿sí? Entonces, este concepto de el yo verdadero o el ego verdadero, ¿sí?, se va ampliando conforme vamos estudiando esta filosofía, ¿sí? estos términos, ¿vale? Entonces, para no extenderme muchísimo, te voy a leer. Aham Brahmasmi es equivalente al ego verdadero, ¿sí? Se refiere a un ego como una expresión de la autorrealización en positivo, ¿sí? Yo soy una expresión de la autorrealización, pero la pregunta sería, ¿cuánto me permito autorrealizarme? ¿Sí? ¿Cómo es que me autorrealizo? ¿A través de qué? ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros hemos limitado la autorrealización a el cara,
que es la cosa creada, ¿sí? Yo me autorrealizo a través del hacer. Acuérdense que cara es cosa creada, es hacer, ¿sí? Entonces, a través del hacer algo, yo derivo una personalidad, derivo el éxito, ¿sí? Y digo que soy exitoso porque hago algo y entonces me autorrealizo. Eso no es autorrealización, ¿sí? Eso es un concepto que se nos ha enseñado que es la autorrealización. Pero lo bello de estudiar estos términos es que realmente llegamos a rascar la superficie o la profundidad de estos lugares que no han sido todavía iluminados por mi conciencia, ¿sí? En donde yo toda la vida a lo mejor ni siquiera he rascado lo más mínimo para permitirme ser, ¿sí? Y por eso, en parte, me encuentro ansioso, ¿sí? Por eso, en parte, me encuentro deprimido, me encuentro enojado, porque no me he permitido ser quien realmente quiero ser. Y no me he permitido buscar. Entonces, Aham Brahmasmi es esta expresión de la autorrealización. Si yo limito mi autorrealización a lo que hago, no necesariamente me estoy autorrealizando, ¿sí? Entonces esto es muy muy bello porque podemos aquí realmente expandir la conciencia con estos conceptos de manera maravillosa. Lo vamos a dejar aquí para que no se alargue muchísimo este video. Te agradezco mucho por estar viendo los videos. No terminé de cerrar. Vamos a continuar con este tema para el próximo video. Lo vamos a retomar. Hay otro término que está por ahí que es el ahankara. No es ahamkara, ¿sí? Es ahankara con N y dos As, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, estamos ahí en comunicación. Si estás tomando el taller, te recomiendo mucho que le des una repasada a este video. Y si no estás tomando el taller y estás tomando clases de meditación, pues muchas gracias también. Y si no estás tomando nada, perfecto. Gracias por llegar a este video, darle un like, compartirlo y poner algo por ahí algún comentario, ¿sale? Namaste, muchas gracias, chao.